Hola, que Dios los bendiga. Este día quiero tocar un poquito más acerca de las enseñanzas del Señor. Me gustaría dar a conocer un poquito más y aprender más también. Según como uno va leyendo, Dios le va inspirando muchas cosas. Am, hay una confusión entre iglesia y templo, que mucha gente que no es de la iglesia católica, ¿verdad? Los protestantes, confunden. Entonces, habría que entender qué son esas cosas y ahorita voy a dar una explicación acerca de eso para que ningún católico se confunda acerca de qué es la iglesia y qué es ser templo del Espíritu Santo, porque se confunden esas cosas en esos lugares. No en la Iglesia Católica, porque en la Iglesia Católica tenemos firme, ¿verdad? Porque es que nosotros creemos, ¿verdad? Y porque nosotros sabemos diferenciar entre iglesia y templo. Eso es lo primero. Lo segundo también sería eh, acerca de por qué la iglesia dice que solamente en la iglesia católica hay salvación. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Entonces, habría que entender por qué se dice eso. Es una enseñanza que también se da. Mucha gente confunde, está confundida con eso porque dice, no, pues, ¿cómo entonces solamente los católicos se salvan y el mundo exterior no se va a salvar? Pero no es así. Ahorita te voy a enseñar por qué la iglesia católica dice que solamente aquí en la iglesia, dentro de la iglesia, hay salvación y fuera de ella no hay salvación. Pero te voy a llevar un poquito acerca del conocimiento que el Señor nos da para saber el por qué la iglesia católica dice que solamente aquí existe la salvación. Bueno, entonces vamos a empezar para diferenciar qué es iglesia y qué es templo, ¿verdad? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Aunque algunas personas digan de que templo y iglesia son la misma cosa, te voy a enseñar ahorita que no es así. Entonces, vamos a empezar aquí, mira, a través de la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, y vamos a ir al versículo 18. Y mira lo que dice. Dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, en el plan del Señor eh, tiene que existir la iglesia. Muchas protestantes dicen, no, 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 no hay iglesia. Dios, Jesucristo no edificó iglesia, Jesucristo no fundó ninguna iglesia. Pero están equivocados. ¿Por qué? Porque eso es en el Evangelio según ellos, ¿verdad? Que algún día puede ser de que hagan su propio Evangelio ellos, pero en el Evangelio de Jesucristo, en el que es la palabra y en el que nos da, el que es la verdad, el camino y la vida, nos dice de que Él sí, en el plan de Él de salvación, existe una iglesia. Entonces, ¿qué significa iglesia? ¿Verdad? Iglesia significa congregación. Cuando, por ejemplo, yo voy a la iglesia, yo me congrego en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ese es el error de muchas personas que creen que iglesia dice, no, yo soy la iglesia, ¿verdad? Yo soy la iglesia. No, eso es un error. Pero ¿dónde es que se confunden? Se confunden porque en Primera de Corintios dice algo que ellos malinterpretan. Por ejemplo, está en el capítulo 3 versículo 16. Mira lo que dice. Dice San Pablo en el capítulo 3 en la Primera de Corintios, capítulo 3 versículo 16. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces ellos dicen, bueno, si yo soy templo de Dios, significa que yo soy la iglesia. Ese es el error que ellos cometen, porque iglesia no significa templo, ¿verdad? Como por ejemplo, un templo es algo edificado hecho de piedra,
¿verdad? Como cuando tú ves vamos a hablar de la iglesia católica, si la iglesia, si tú vas al templo, o sea, a lo material, um, ese templo no es iglesia si no hay gente adentro. ¿Por qué? Porque lo que hace la iglesia es la congregación, o sea, la gente que va a darle culto a Dios adentro de ese templo. Entonces, a eso se le llama iglesia. Jesucristo no le dijo a San Pedro, mira, a ti te mandaré a construir templos. No, le dijo, edificaré mi iglesia, o sea, mi congregación, mi rebaño. Entonces, ¿cuál es el error de nuestros hermanos protestantes? Que ellos confunden esas dos cosas. Dicen, bueno, aquí San Pablo dice que yo soy templo, por lo tanto yo soy la iglesia, pero no se dan cuenta que iglesia significa congregación. O sea, yo mismo no puedo ser una congregación, porque una congregación significa un grupo de personas, o sea, más de una persona. Y si yo solamente soy una persona, ¿cómo me voy a congregar? No puedo. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando Dios dice edificaré mi iglesia, está hablando de un grupo de personas. Entonces, el error que cometen ellos es ese. No lo hacen por maldad, sino que porque transgiversan la palabra de Dios. Ellos la malinterpretan. Entonces ellos dicen, como yo soy el templo, yo soy la iglesia. Asimismo nos dicen a nosotros los católicos, no, es que la iglesia católica es el templo que está en Roma o los... No, 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 la iglesia católica es donde sea que la congregación católica, por ejemplo, si nosotros nos congregamos para alabar al Señor en un parque, aunque no haya techo, aunque no haya paredes, nosotros seguimos siendo la iglesia católica. Y no importa que no haya templo, no importa que no haya sillas, pero si nosotros, el grupo de personas, si nos reunimos 50 católicos en un parque al aire libre o en una montaña al aire libre, esa sigue siendo la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque iglesia no es el templo, iglesia es la congregación. Entonces no es una persona lo que forma la iglesia, sino es un grupo de personas que forman la iglesia. Y ese es el error. Por eso, católico, cuando tú escuches de que alguien te diga, no, es que la iglesia soy yo, es una mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque templo es lo que guarda. Eh, por ejemplo, aquí cuando San Pablo dice, somos templo del Espíritu Santo, es que nosotros guardamos el Espíritu de Dios. Por lo tanto, nosotros sí somos templo del Espíritu Santo, pero porque guardamos a Dios, al Espíritu de Dios dentro de nosotros. No que nosotros somos la iglesia. No, eso no es así. O sea, la iglesia es la congregación unida. Eso forma una iglesia, ¿verdad? Entonces, si una iglesia católica no llega a ningún católico, esa deja de ser una iglesia católica. Se convierte en un templo nada más, en un templo católico. ¿Por qué? Porque dejó de existir la congregación y a eso se le llama iglesia. Por lo tanto, si deja de existir la congregación, ah, Dios no está allí, porque ¿qué va a estar haciendo Dios allí en ese templo? Si no hay nadie que lo alabe, si no hay nadie quien lo adore. ¿Ah? El templo no adora a Dios, sino es la iglesia, el grupo, la congregación, la que adora a Dios. Donde esté ese grupo, donde esté esa iglesia, no importa que sea al aire libre, no importa que sea en un campo de fútbol, no importa que sea en una montaña. Si está reunida la gente ahí, dice el Señor, donde dos o más estén reunidos, ahí entre medio de esas personas estoy yo. Entonces eso significa iglesia. El error, como lo vuelvo a repetir, enfocándolo bien para que ustedes no se dejen engañar, es de que ellos creen de que iglesia significa templo y que templo significa iglesia, pero no, son dos cosas diferentes. Un templo puede ser, incluso los budistas, ellos le llaman templo a sus lugares. O sea, es un templo, es una edificación hecha de piedra, pero no tiene nada que ver con iglesia. Iglesia es la congregación. La congregación, las personas congregadas, unidas para adorar, alabar y darle culto a Dios. A eso se le llama iglesia, ¿verdad? Entonces, es una enseñanza, ¿verdad? Para que nosotros aumentemos nuestra fe
Y no nos confundamos, no nos dejemos confundir que alguien venga y nos diga, no, es que Jesucristo no creó ninguna iglesia. ¿Cómo no? Jesucristo sí creó una iglesia, ¿verdad? La edificó. E incluso mira lo que dice aquí en la carta de los Efesios, en el capítulo 5. Mira lo que dice. Capítulo 5, versículo 23 en adelante. Mira lo que dice San Pablo. Mira, no, vamos a leer el 25. Dice, maridos, este es Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Iglesia significa, acuérdate, congregación, ¿verdad? Entonces el protestante dice, no, es que Jesucristo no edificó ninguna iglesia, no fundó ninguna iglesia. ¿Cómo no? En el lenguaje de ellos, en las mentiras que ellos dicen de que Jesucristo no fundó ninguna iglesia, pero es una mentira. Aquí la palabra de Dios contradice. Por lo tanto, yo tengo que creer esto. Yo no tengo que creer lo que ellos digan. Tengo que tener un gran cuidado, ¿verdad? Porque, como dice, puede ser que estés creyendo en vano, ¿verdad? Lo que te enseñan. Pero si está escrito aquí, tú lo crees y aquí no hay pierde. Entonces, iglesia dice, y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante. Iglesia, si ves, una congregación, para sí mismo se quería dar un rebaño, una congregación, a eso se le llama iglesia. Entonces el problema es ese, de que ellos al salirse de la iglesia empiezan a crear su propio evangelio, a crear sus propias cosas y le quieren hacer creer al católico de que eso es lo correcto. Pero es mentira, eso no es así. Pero ¿por qué pasa eso? Mira lo que dice aquí también en Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice, en adelante dice, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia. Fíjate bien, no dice mirando a Dios, no dice mirando, no dice estudiando las escrituras, no, habla de la iglesia, o sea, mirando a la iglesia, mirando a la congregación que Dios edificó, que Dios fundó. Allí dice que va a encontrar la multiforme sabiduría de Dios, conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, la iglesia no es un plan de hombres, la iglesia es un plan de Dios. Por eso, eso es lo malo de estar en una iglesia protestante donde te enseñan lo contrario, que te enseñan de que Jesucristo, Dios, no tenía en su vida, en su plan, edificar una iglesia, o sea, fundar una iglesia, que esa no era su idea, que eso es mentira, que no existe la iglesia. Cuando dice el plan de Dios, es, que eso es conforme al plan de Dios. O sea, la iglesia es conforme al plan de Dios. Pero ¿para qué? Entonces, ahora bien, entendiendo eso, ¿verdad? Que ya queda claro de qué es congregación, más bien dicho, que es iglesia y que es templo. Acuérdate, el templo no es la iglesia. El templo es algo hecho con un techo, como una casa o con paredes. Eso es un templo, ¿verdad? Y una iglesia es la gente congregada, eso forma una iglesia. Entonces son dos cosas diferentes. Un templo no es una iglesia. Un templo lleno de gente, eso es una iglesia. Entonces, ya que espero que te haya quedado claro esto, para que no te dejes engañar, voy a pasar al siguiente punto, que es que la Iglesia Católica dice, nadie se puede salvar fuera de la Iglesia Católica, ¿verdad? De la iglesia de, ¿por qué? Porque es la iglesia de Cristo. Mira lo que dice aquí. Dice, conforme al plan de Dios, conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, de que la iglesia no es algo inventado por, como dicen los protestantes, por el hombre. O sea, que alguien la creó, sí, la fundó ya. No. Eso es mentira. La iglesia es un plan de Dios. O sea, ¿para qué? Ahora bien, la pregunta es, ¿para qué Dios quería edificar una iglesia? ¿Para qué Dios fundó una iglesia?
¿Ah? Esa es la gran pregunta. Y a eso vamos a llegar. ¿Por qué es que la iglesia católica es la importante? ¿Por qué la iglesia es importante para nuestra salvación? ¿Y por qué fuera de la iglesia católica no hay salvación? Entonces vamos a leer un poco eh, en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 versículo 47. Mira lo que dice. ah, Dice acerca de la salvación, de la salvación y del plan que Dios tenía acerca de la iglesia. Dice, y el Señor, en el 47, dice, alababan a Dios, Hechos 2, 47. Dice, alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba, fíjate bien, esta palabra es la que son claves. Cuando tú lees, tienes que ir poniendo atención a lo que lees. No solamente leas así a lo corrido, sino pon atención a lo que vas leyendo para que Dios te vaya llenando de sabiduría y de conocimiento. Fíjate bien lo que dice. Y el Señor agregaba. ¿A quiénes agregaba? O sea, ¿qué agregaba el Señor? Cada día a la comunidad, o sea, a la iglesia. A eso, a la gente reunida en un lugar, a eso se le llama iglesia, o sea, se le llama comunidad, que es lo mismo, ¿verdad? Un grupo de personas, eso forma la iglesia. Entonces, a la iglesia dice, cada día a la comunidad, o sea, a la iglesia, a los que se iban, mira, salvando. Entonces, ese es el peligro que nosotros corremos al irnos de la iglesia católica, que nosotros no nos estamos uniendo al grupo de Cristo, sino que nos estamos uniendo, nos estamos desuniendo del grupo de Cristo. Cuando dice que el Señor en su iglesia agarra a la gente y la une, es para salvarla, ¿verdad? Por eso la iglesia es importante. Por eso es que cuando te digan, no, es que la iglesia no es importante, la iglesia no sirve de nada, Dios no creó ninguna religión, Dios, ¿cómo no? En el plan de Dios, como lo acabamos de leer en Efesios capítulo 3 versículo 10, en el plan de Dios está la iglesia como método de salvación. O sea, eso está escrito ahí y nadie puede decir lo contrario. Te pueden engañar, y eso es diferente, te pueden engañar. Mas, sin embargo, que está escrito que la iglesia no es parte de la salvación, eso es una mentira del demonio, ¿verdad? Que engaña a unas personas y esas personas sirven como engaño para otras personas. Entonces es importante que nosotros como católicos, en vez de estar escuchándolos a ellos, mejor busquemos buenos predicadores. Hay muchos sacerdotes que tienen el don de la profecía, que te pueden hablar y explicar las escrituras de la mejor manera, que no te queda en duda alguna. Entonces, es lo que tenemos que hacer nosotros. No tenemos que andar buscando ni andarle preguntando a alguien que, imagínate que tú tengas un amigo, ¿verdad? Yo así es como veo al protestante con el católico. Imagínate que tú tienes un amigo, ¿verdad? Ese amigo es la iglesia católica. Pero tú quieres saber algo de tu amigo, de la iglesia católica. ¿A quién vas a ir a buscar para saber algo del pasado de ese amigo tuyo? Vas a ir a buscar a alguien que lo conozca en el pasado. Pero imagínate que tú te vas a buscar al protestante para que te hable de tu amigo. Pero el protestante es enemigo de tu amigo. Entonces dime, ¿qué buenos consejos o qué bien te va a hablar acerca de tu amigo? No, te va a hablar lo peor de tu amigo. ¿Para qué? Para que tú te sientas así como, oye, es cierto, esta es una mala persona. Oye, es cierto, estos sacerdotes son, si los sacerdotes son violadores. Oye, es cierto, si los sacerdotes son borrachos. Oye, si los sacerdotes son homosexuales. O sea, jamás el enemigo te va a hablar bien de tu amigo. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para saber de tu amigo, del pasado de tu amigo? Tú tienes que buscar a alguien que lo conozca de adentro, alguien que todavía sea su amigo de él, para que esa persona en realidad te diga lo que es. ¿Ve? Entonces ahí es cuando nosotros los católicos tenemos que acercarnos a Dios de esa manera. Buscar dentro de la iglesia católica alguien que nos hable. Tenemos una duda, bueno, hablemos con alguien, con un sacerdote. Mira, ahorita hay tantos videos, el padre Luis Toro es una bendición.
Para mí es de vez en cuando Dios, cuando ve que el mundo se está perdiendo mucho o anda muy confundido, como él mismo dice, andan, dice, siente compasión porque andan como ovejas sin pastor. Entonces él de vez en cuando manda una luz, ¿sí me entiendes? Y se deja él a dar a conocer por una persona. Él no necesita 1 millón de personas o 10 millones, no. Él solo necesita lo más poco para darse a conocer. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros llegamos a conocer que es Dios el que está actuando a través de esa persona. Porque si no, ¿cómo llegar a tener tanto conocimiento y cómo es que tantas personas lo escucharan? Si no es porque Dios está obrando en esa persona. Entonces, ahí es cuando nosotros los católicos tenemos que hablar con el amigo de nuestro amigo, no con el enemigo, porque el enemigo, ¿qué nos va a decir? Nos va a hablar puras pestes, lo más detestable. ¿Para qué? Para que tú te sientas así raro con tu amigo. Entonces ya cuando vuelvas a ver a tu amigo te vas a acordar de de todo lo que te ha hablado esta persona, el protestante, y vas a decir, de veras que el sacerdote es así, de veras que esto es así, de veras que los demás católicos son bien hipócritas. Sí, pero nada más lo que hizo fue sembrarte cizaña en contra de tu fe. Entonces, son reflexiones bien importantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Para que nuestra fe crezca, porque eso es lo que Dios quiere. La idea de Dios es que nuestra fe crezca, que nuestra fe se vuelva fuerte, ¿sí me entiendes? Y a través de la sabiduría que le va dando o el conocimiento que le va dando a unas personas, eh, pues aprovéchalo, ¿verdad? Aprovecha estas cosas que tú aprendes de los sacerdotes o de las personas laicas o de cualquiera que te dé un consejo. Agárralo para ti, hazlo para ti. Nunca pienses así como piensan muchas personas que dicen, oh, ese habla tanto de Dios, pero de seguro que es un hipócrita, de seguro que es un fariseo. Entonces, pero lo que se está leyendo, lo que te está diciendo esa persona, si tú eres una persona inteligente, vas a decir, bueno, yo no sé si él está cumpliendo lo que habla, mas sin embargo, si yo lo cumplo, yo me voy a salvar. Yo no sé si él se va a salvar si lo cumple, pero si yo lo cumplo, lo que él está diciendo es verdad, yo me voy a salvar. Así que cada quien al final va a dar cuentas de sus obras. Entonces, si a ti te sirve, agárralo. No critiques a las personas, no critiques al que está hablando, sino agarra tú esa información y di, es cierto, o sea, esto me puede servir para mi salvación. ¿Ve? Entonces, a eso se le llama discernimiento, porque tú estás discerniendo entre el bien y el mal. El mal te dice, mira, esa persona quizá es un hipócrita, de seguro que no ni practica lo que habla, mas sin embargo, si tú lo practicas, tú sí te vas a salvar. A lo mejor la persona que te lo dice no se va a salvar, pero si tú lo practicas, sí te vas a salvar. Entonces, dice San Pablo, de todo lo que oigan, de todo lo que escuchen, quédense con lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Pues la salvación, ¿verdad? La manera como nos podemos salvar. Entonces, como te puedes dar cuenta, la iglesia es un plan de Dios para que nos salvemos. Es una comunidad, es un grupo, es una congregación, ¿verdad? Y otra vez, para que no se te olvide, iglesia no es templo. Iglesia no es templo. Por eso es que vuelvo y digo, nunca te confíes de aquellos que te dicen de que yo soy la iglesia. No, no, no. Dice el Señor, se iban agregando cada día, dice, a la iglesia, a la comunidad, los que se iban salvando. O sea, para que nos salvemos, tenemos que estar dentro de la iglesia. Por eso es que la iglesia católica dice que fuera de la iglesia católica no hay salvación. ¿Ah? Ahora bien, ¿qué significa no hay salvación? Vamos a hablar ahora acerca de, ah, de esto, bien importante. Mira lo que dice el Señor. San Mateo capítulo 28, versículo 18. Mira lo que, de 18 en adelante. Dice, Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues
y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Entonces, ¿qué dijimos que era la iglesia? La congregación. ¿Qué congregación? La que Dios edificó en los apóstoles, empezando con Pedro, que le dijo, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, esa congregación es la que Dios manda a predicar. Y mira cómo manda a hacer más personas que se unan a la iglesia. ¿A través de qué? Dice, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. O sea, haciéndonos discípulos de él. ¿Pero cómo? Entrando a través, bautícenlos. Dice, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Entonces, el plan de salvación de Dios es de que entremos a la iglesia, de que seamos discípulos, pero para entrar, ¿qué es lo que necesitamos? Bautizarnos. El bautismo es importante para entrar a la iglesia de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la forma del bautismo que Dios nos promete? Dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el Evangelio de Cristo. Este es el Evangelio de Dios. En el Evangelio protestante dicen, no, tú solo te tienes que bautizar en el nombre de Jesús. Si ves las contradicciones que ellos tienen, por eso se le llama protestante, ¿verdad? Por eso se le llama protestante. ¿Por qué? Porque protesta en contra de la palabra de Dios. Protesta en que Jesucristo dijo, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos dicen, no, nosotros no bautizamos así, sino que nosotros bautizamos en el nombre de Jesús porque así lo hemos aprendido. Y eso es una mentira, porque nadie puede ir en contra del mandato de Jesucristo. Nadie puede ir, nadie tiene la autoridad a menos de que solamente se crea como el demonio que se cree Dios. Entonces dice, yo hago lo que yo quiera. Y verdad, y si a mí me parece bonito hacerlo en nombre de Jesucristo, yo lo hago. Pero no es así como él mandó. Jesucristo dijo, mis discípulos bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Entonces, en la Iglesia Católica se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser discípulos del Señor, para entregarnos al Señor. Primero, bueno, eso es lo primero. Ahora vamos al segundo punto, ¿verdad? Hay mucho que explicar de esto, pero yo solamente les voy dando lo principal para que ustedes vayan reforzando su fe. En el capítulo 6 del versículo, bueno, si tú lo lees todo, pero yo me voy a enfocar aquí en el versículo 48, dice, yo soy el pan de vida. Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná del desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Entonces aquí vamos a hablar de algo que nosotros llamamos Eucaristía, ¿verdad? Lo que se hace en la misa, el sacrificio de Dios. Dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne y yo la daré para yo lo daré para la vida del mundo. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, ahora bien, aquí viene la pregunta. ¿El protestante come el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo para tener vida eterna? No, claro que no.